Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Electrotecnia para Ingeniería Mecánica. Hoy vamos a ver el tema de circuitos de corriente alterna y en particular analizaremos la potencia en alterna, la potencia instantánea y media, la potencia activa, reactiva y aparente, el triángulo de potencias, el factor de potencia, la medición de potencia y la corrección del factor de potencia. Todos estos temas los vamos a ver en este video. Comencemos con la definición de potencia en alterna. Dados los siguientes valores de tensión y corriente, donde hemos definido a las tensiones como habíamos visto con anterioridad en el dominio temporal, no estamos en el dominio fasorial, sino que estamos en el dominio temporal, podemos decir que la potencia es, como ya sabemos de física, el producto de la tensión por la corriente. En este caso, la tensión en función del tiempo por la corriente en función del tiempo. Si escribimos el resultado que obtenemos de simplemente transcribir, reemplazar la tensión por su expresión cosenoidal y la corriente por su correspondiente expresión cosenoidal, donde θ b y θ i son los ángulos respectivos que después se definirán en base a los parámetros del circuito, podemos obtener esta expresión de la potencia en función del tiempo. Y ahora debemos recordar que el coseno de A por el coseno de B es igual a un medio del coseno de la diferencia más el coseno de la suma de A y de B. Así que lo que tenemos que hacer ahora es definir a A como omega t más θ b y a B obviamente como omega t más θ i. Si hacemos este reemplazo y reemplazamos en esta fórmula trigonométrica que vemos abajo, podemos escribir esta expresión para la potencia en función del tiempo. Esta es la función potencia instante a instante en un circuito eléctrico. Vamos a ver que tiene dos partes. El primer término es un término que está fijo en el tiempo, solamente depende de los valores iniciales de los ángulos de tensión y de corriente, pero no tiene dependencia temporal. En cambio, la segunda parte sí tiene una dependencia temporal y está en una frecuencia que es del doble de la frecuencia de las ondas originales. Si ustedes se fijan, la frecuencia que tiene la onda de la potencia en función del tiempo, a esto le decimos potencia instantánea en función del tiempo, tiene una frecuencia del doble de la frecuencia original que era omega, en este caso 2 omega t. Con esta descripción de la potencia, lo que tenemos generado es una onda como la que veíamos que generaba un fasor al girar y es la expresión senoidal justamente del movimiento de ese fasor lo que nosotros podemos ver. Pero vamos a analizar a ver si podemos facilitarnos un poco más las expresiones. Volvemos a repasar y volvemos a transcribir nuestra función potencia. La representamos gráficamente en función del tiempo y podemos observar lo siguiente. P de t es periódica de periodo t0 igual t dividido 2, o sea, la mitad del periodo original, dado que la frecuencia es el doble de las ondas de tensión y corriente que lo conformaron. Y por otro lado, en una parte del recorrido de P de t, mientras que es positivo, el circuito absorbe potencia. En otra parte es negativo y por tanto entrega potencia a la fuente. Es decir, la parte de la senoidal de frecuencia doble que queda por encima del eje X, esta parte que queda por acá por encima, no la que queda por encima de la línea punteada, sino la que queda por encima del eje T, esa es la parte en la cual el circuito absorbe potencia. Y este pequeño pedacito que nos queda acá abajo, por debajo de del eje T, es el momento en el cual el circuito entrega potencia, devuelve potencia a la fuente. ¿Está? Entonces tenemos una cosa un poco rara, digamos, si uno lo quiere definir así, pero estas son las funciones de potencia que se generan cuando cuando uno analiza a la potencia en el medio del tiempo. Después vamos a ver cómo se definen estos pedacitos, los vamos a tratar de remarcar bien para que les quede fijados
en la retina estos pedacitos que quedan por debajo del eje T y que son los pedazos de potencia que el circuito eléctrico devuelve a la fuente, donde no hace lo que uno naturalmente esperaría que hiciera, que sería absorber potencia de la fuente. Después lo vamos a analizar con más detenimiento. Vamos a ver ahora que la potencia instantánea es difícil de medir y de predecir. Claro, porque es instantánea. Entonces, resulta difícil medirla instantáneamente. No hay un potenciómetro instantaneómetro, digamos. No existe un watímetro instantaneómetro, si uno quiere denominarlo de esa manera, porque tendría que ser capaz de medir en un instante, en un diferencial de tiempo, si uno quiere, cuál es la potencia que existe. En cambio, la potencia media puede determinarse mucho más fácilmente. Para calcular la media de cualquier magnitud, obviamente recurrimos a las fórmulas que conocemos de análisis matemático, es decir, el promedio es 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y t de, en este caso, la potencia integrada a lo largo del tiempo en todo su recorrido. Cuando escribimos la expresión resultante de aplicar esta fórmula a la que anteriormente vimos, nos queda toda esta expresión integral que en realidad parece muy compleja de resolver, pero si uno se fija con detenimiento y escribe un poco más las cosas, podemos ver que, como dijimos antes, esta parte que está acá, digamos el primer término de la izquierda, es independiente del tiempo, por lo tanto sale afuera de la integral y queda solamente la integral entre 0 y t del diferencial tiempo, así que fácil de resolver sin problemas. Mientras que de este otro lado, ¿sí?, queda bastante más complejo porque esta función sí depende del tiempo, pero tenemos una ventaja maravillosa, que es el hecho de que el valor medio integrado en el tiempo de esta función, como es una función que es simétrica y que simétricamente está por encima y por debajo del eje, el valor medio de esta expresión es 0 y se nos va a anular cuando lo trabajemos. Entonces, finalmente obtenemos que la expresión de la potencia media para cualquier circuito eléctrico será un medio del valor máximo de la corriente por el valor máximo de la tensión por el coseno de la diferencia de los ángulos que tengan la tensión y la corriente. Usando fasores podemos escribir lo siguiente. Recordemos, los fasores son las expresiones que dependían, se acuerdan, de una parte de la ecuación de Euler y todo eso. Ya vimos notación fasorial en el video anterior. Quiero destacar acá, eso sí, importante, este simbolito, este asterisco que tiene la I en su costado y que indica que la I es conjugada. Esa I conjugada, es decir, el fasor conjugado, quiere decir que con respecto a la corriente original tiene su ángulo en oposición, tiene menos tita I de ángulo este fasor, por lo tanto va como conjugado y no como fasor directamente. Cuando se escribe la potencia es B por I conjugado. Y bueno, obviamente eso queda igualado a la expresión anterior y por lo tanto podemos escribir que nuestra potencia va a ser finalmente, lo vamos a ver ahora, la parte real del medio, digamos, del producto del fasor B por el fasor I conjugado, que por otro lado quedará como esta expresión que nuevamente, a pesar de que esta parecería estar en el dominio del tiempo, tengamos en cuenta de que no es una expresión que dependa del tiempo, es una expresión fuera de tiempo. No depende del dominio del tiempo, no tiene ningún componente que considere al tiempo, sino solamente los ángulos que forman el fasor tensión y el fasor corriente en el momento inicial. Estos son los angulitos de arranque que obviamente van a permanecer constantes porque ambos fasores giran, tanto tensión como corriente, giran a la misma velocidad. Como sabemos que la tensión eficaz, la BRMS, root mean squared, es lo mismo que la tensión pico dividido raíz de 2 y que la IRMS, o sea, la corriente eficaz, tiene una expresión análoga,
podemos escribir que la potencia finalmente es la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo comprendido entre la tensión y la corriente. Y esta expresión nos va a servir para definir algunos otros tipos de potencias que los vamos a analizar justamente a continuación. Si nos fijamos, el valor máximo posible de corriente se daría, de potencia se daría cuando el coseno fuera igual a 1. En ese caso, la potencia máxima esa sería directamente el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Bueno, a ese producto máximo que no depende del ángulo y que lo suponemos como si fuera perfecto, coseno de phi igual a 1, en ese caso el valor máximo le vamos a decir S, le vamos a decir potencia aparente, se va a llamar así, de esa manera, ¿sí? Por otro lado, vamos a llamar a la relación que existe entre P y S, es decir, a qué parte de la potencia máxima estoy accediendo, o sea, P es una parte de S, una parte usualmente más chica, puede llegar a ser exactamente igual P que S, en cuyo caso de la máxima potencia que yo le puedo sacar a la fuente le estoy tomando todo si es 1, pero si no es 1 y este coseno no da 1, da un valor menor, a esto le voy a llamar justamente factor de potencia del circuito eléctrico. Muy bien, seguimos ahora y vamos a pegar una repasadita. Vamos a ver cómo se llama a la potencia aparente y qué fórmula tiene. Vamos a repasar también acá los valores eficaces de tensión y de corriente, y en función a eso los vamos a escribir en forma de una potencia compleja. Lo que sí recordemos ahora, debemos recordar ahora, es que cuando aplicamos la fórmula de Euler, cuando aplicamos la fórmula que convierte esta expresión, que es un producto de dos fasores, y la resta de sus ángulos respectivos, ¿sí? En este caso, cuando lo convertimos a una expresión como suma de coseno más i seno, la formulita de Euler, en lugar de usar la i de la unidad imaginaria como usábamos en matemáticas, usamos la j para no confundirnos. De allí que la expresión de la potencia compleja sea esta que tenemos acá finalmente. La potencia aparente es la suma de la potencia activa más la unidad imaginaria por la potencia reactiva. Esto que está acá, BRMS por IRMS por el seno del ángulo, es la potencia reactiva. Y esta potencia reactiva es justamente el pedacito ese de potencia que quedaba, ¿se acuerdan la senoide que yo les dije que retuvieran en la cabeza ese pedacito de la senoide que iba por debajo del ángulo, del eje de tiempo? Bueno, a esa parte, a esa energía que el circuito devuelve, a la potencia que el circuito devuelve o a la energía en su momento, si la multiplicamos por el tiempo que el circuito devuelve, se la llama potencia reactiva o energía reactiva si está multiplicada por el tiempo. Entonces, la potencia aparente es la suma fasorial, la suma compleja, no fasorial, la suma compleja de la potencia activa P, definida como BRMS por IRMS por el coseno del ángulo, más JQ, que se define como BRMS por IRMS por el seno del ángulo. La potencia aparente es la suma en cuadratura de P más Q. En cuadratura es un triángulo. Vamos a tener que tener cuidado acá en las unidades, porque las unidades que se usan en forma habitual en la electrotecnia no son exactamente las que se usarían de acuerdo al sistema internacional de unidades. Las que habitualmente se usan son las siguientes para diferenciar las potencias en base también a las unidades con las cuales uno habla. Esto es lo que habitualmente hacemos los ingenieros eléctricos. Por ejemplo, a la potencia activa, a P, le decimos que está expresada en los conocidos kilowatt, watts,
megawatts, lo que corresponda en su momento, pero en watts. Esto sí corresponde de acuerdo al sistema internacional de unidades. Ahora, cuando hablamos de Q, para diferenciarlo justamente de la potencia activa, recuerden ustedes, Q es la potencia reactiva, vamos a decir que tiene unidades de volt-ampere reactivos. Volt-ampere reactivos. Un watt es un volt por un ampere. Un watt es un volt por un ampere. O sea que en realidad es la misma unidad, si ustedes quieren, y el sistema internacional no nos dejaría usar oficialmente esto, pero sí es común que se use. De hecho, lo usamos aún en documentación de cálculo y en documentación de realización de obras y todo lo demás, los volt-ampere reactivos, bar, ¿sí? Kilobar, megabar, etcétera, etcétera, todas las unidades o subunidades que ustedes quieran. Por otro lado, cuando hablamos de la potencia aparente, que habíamos dicho era la máxima que se podía producir en cualquier condición, que es simplemente el producto de B por I eficaces, y es la potencia aparente que le entregamos nosotros a cualquier circuito, vamos a decir que esa potencia aparente se mide en volt-ampere. Volt-ampere, recuerden otra vez, un volt por un ampere es un kilowatt, es un watt, así que estaríamos hablando de lo mismo, pero para decir que estamos hablando de potencia aparente, decimos esto es, por ejemplo, este transformador es de 500 kVA, kVA, no kilowatts, sino kVA. Ahí estamos diciendo es de 500 kilovolt-ampere. Sabemos que estamos hablando de potencia aparente cuando hablamos con esas unidades y ya no hay necesidad de aclararlo. Recuerden, las potencias y sus unidades son importantes porque después en la resolución de problemas y en los ejemplos y en todo lo demás, muchas veces va a aparecer la potencia dada en kilowatt, por ejemplo, y uno ya automáticamente sabe que esa potencia es activa, no aparente, activa, ¿sí? Es lo que tiene. Muy bien. Seguimos entonces con la potencia en alterna. ¿Cómo se representa la potencia compleja? Como dijimos que era una potencia que tenía la suma en cuadratura de P y de Q, lo vamos a representar como el famoso, conocido y por ahí que ya han visto, triángulo de potencias, donde el ángulo que está formado entre S y P es el conocido factor de potencia o coseno phi, siempre lo llamamos phi, y que en monofásica coincide este phi, es justamente el ángulo que hay entre la tensión y la corriente. Phi es justamente el ángulo entre la tensión y la corriente en módulo, ¿no? Por supuesto. Entonces, recordamos las expresiones. S, si uno lo expresa como potencia compleja, la aparente es igual a la activa más la unidad imaginaria por Q, de donde podemos utilizar ya las relaciones conocidas, por ejemplo, el triángulo pitagórico, el coseno phi para definir el factor de potencia, y debemos tener en cuenta estas cuestiones de que la S tiene que sumarse en forma compleja, vectorial, números complejos, exclusivamente. Si tenemos más de una carga, cuando uno tiene más de una carga, por ejemplo, qué sé yo, tenemos un motor un motor impulsor de una bomba, tenemos un motor que por alguna razón tiene un coseno de phi en otra dirección. Fíjense que acá sería si el primero era resistivo inductivo, este sería resistivo capacitivo, y tenemos otro más que es resistivo inductivo. Fíjense, ustedes sigan la suma por las hipotenusas de los triángulos, y entonces es una suma vectorial directamente, donde se va a cumplir que la potencia total es igual a la suma de todas las potencias individuales, perdón, donde la potencia reactiva total va a ser igual a la suma algebraica de todas las potencias reactivas individuales, es decir, la suma de Q azul menos, porque está para abajo, la suma del Q rojo más la suma del Q verde me da el Q total, y P total al cuadrado más Q total al cuadrado, raíz cuadrada de eso me da
S total, como se puede deducir de la expresión que tenemos arriba. Entonces, todo lo que son cosas conectadas en paralelo, todo lo que son cargas conectadas en paralelo, no importa qué tan complejas sean, si son resistivo-inductivas, resistivo-capacitivas, resistivo-puras, inductivo-puras, lo que sea, se suman como triángulos uno por detrás del otro. ¿Está? Y por supuesto aparece el phi total para totalizar el coseno de phi del total del circuito, que también me permite definir el factor de potencia, o sea, el uso, el aprovechamiento que yo le estoy dando de los posibles, de la posible potencia que me puede dar el circuito que me está alimentando a la parte que yo efectivamente estoy utilizando y qué tan eficiente estoy siendo en ese momento. ¿Cuál es la importancia del factor de potencia definido así y de corregirlo? Bueno, en principio tenemos que ver que la potencia activa es la que genera calor, fuerza y movimiento y no depende de la potencia aparente. Esto es lo que necesitan mis máquinas, mis aparatos, mis conexiones, mis cargas conectadas para generar calor, para generar movimiento, para hacer algo, para desarrollar potencia, para lo que sea. ¿Sí? Esto lo define la carga. La potencia activa es la que define la carga. Yo necesito tanto como mínimo para hacer que se mueva un motor, por ejemplo, más alimentarle a ese motor el campo magnético que pueda tener, el campo eléctrico si fuera un condensador y las relaciones elásticas que se den, que son las que incrementan la potencia aparente en todo caso. A mayor potencia reactiva, mayor potencia aparente y el coseno phi se perjudica. Es decir, cuando yo necesito tener más campo eléctrico o más campo magnético, por ejemplo, porque tengo motores que no son eficientes, un motor que no es eficiente necesita cargar sus electroimanes en forma de una magnitud elevada y eso hace que la potencia reactiva empiece a incrementarse. ¿Qué es la potencia reactiva? Es eso que hace que cuando yo conecto el motor no arranque enseguida, tengo que esperar que se cargue el campo y cuando lo desconecto me produce un chispazo. El chispazo a la entrada o el chispazo a la salida de un motor es justamente una manifestación de la potencia reactiva que queda cargada en el campo magnético y que se desperdicia miserablemente en algo que lamentablemente necesito, pero que no puedo usarlo siempre en forma eficiente. Como una especie de analogía de qué es la potencia reactiva, es por ejemplo la carga del tanque de agua que yo tengo que hacer. Cuando yo empiezo a disponer de agua en las canillas una vez que el tanque se llenó, pero digamos, tengo que llenarlo necesariamente o tengo que cargarlo al menos, no sé si llenarlo, pero tengo que darle carga y en principio hay toda una cantidad de agua que voy a tener que cubrir y durante la cual no va a salir agua de las canillas y ahí estoy cargándole potencia reactiva. ¿Necesito ese agua? Sí, porque ahí es donde depura el agua, todo ese tipo de cosas. Lo necesito, pero cuanto más chico lo pueda mantener, mejor. Bueno, en el caso de el factor de potencia trabaja justamente con esa relación. ¿Necesito el campo magnético en un motor? Sí, inexorablemente, no tengo forma de evitarlo. ¿Necesito el campo eléctrico en un condensador? Sí, inexorablemente, no puedo evitarlo, pero mientras que sea lo más chico posible, mejor para mí, porque entonces mi potencia activa y mi potencia aparente van a tender a 1 y eso quiere decir que yo estoy aprovechando al máximo mis posibilidades de consumo de potencia. El coseno de phi ideal entonces es el que vale 1, porque ahí la aparente, que es la máxima posible, y la activa coinciden exacta y numéricamente. Si el coseno de phi es menor que 1, entonces se realiza una corrección, llevándolo a 1, incorporando potencia reactiva de compensación, en general capacitiva. En general capacitiva porque todos los motores son resistivo-inductivos. Los motores son resistivo-inductivos. Todas las cosas que se muevan
generalmente van a ser resistivo-inductivos o simplemente resistivos. Las resistencias de calentamiento son resistivas puras, no hay que corregirlas, ese coseno de phi es siempre 1, entonces ahí tengo un óptimo aprovechamiento, pero en general las cosas que se mueven generalmente tienen ángulos resistivo-inductivos y por eso se corrigen con capacitores, que es lo que van a ver en la práctica en casi todas las instalaciones eléctricas grandes, que se corrigen conectándole capacitores. ¿Cuáles son las consecuencias de un mal bajo coseno phi? Primero, un mal aprovechamiento de los cables. Tienen que conducir una corriente más grande de la cual solo una pequeña parte se destina a potencia activa y la otra se destina a simplemente calentar el cable, nada más. No hace otra cosa. Obviamente va a cargar el campo magnético, pero en el cable, esa parte que carga el campo magnético realmente no tendría sentido llevarla si yo tuviera un buen coseno phi. Por supuesto, bueno, generación de calor, esto que acabamos de comentar, en exceso, sobre todo los conductores. Los transformadores de alimentación, es decir, si yo tengo un mal coseno phi en toda mi instalación, yo tengo un mal coseno phi en un motor, en dos motores, en tres motores, en 40 motores, empiezo a sobrecargar los transformadores de alimentación y ya están entregando una parte de sus posibilidades inútilmente a una instalación que podría ahorrarse ese consumo. El consumo innecesario de energía, la sobrecarga, una vez que tengo sobrecargados los transformadores, obviamente la misma situación se va a ver reflejada para atrás hacia los generadores, se van a sobrecargar, entonces van a aumentar las caídas de tensión y va a haber que corregirlo. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige un mal coseno phi? Bueno, si yo tengo, esta sería la representación, por ejemplo, acá en la izquierda, en donde está el inciso A, esta sería la representación clara de un motor. Un motor es una resistencia y una inductancia, obviamente muy simplificado, ¿no? Muy simplificado, por supuesto. Pero en general lo podemos considerar simplificadamente una carga resistivo-inductiva. Resistivo-inductivo sería más apropiado. ¿Cómo hacemos para corregirle el coseno phi? Le ponemos en paralelo a los dos, porque no se puede, esto sí, como este es el equivalente del motor, yo no puedo conectarle, que sería ideal conectarle en paralelo a la inductancia un capacitor, pero eso no se puede hacer porque yo no tengo acceso separado a la resistencia del cable y a la inductancia del cable de las bobinas. Entonces yo accedo a las bobinas tienen resistencia e inductancia. Entonces, para corregirlo, tengo que ver en el diagrama fasorial qué es lo que está sucediendo. Y cuando veo lo que está sucediendo, me fijo. Digo, inicialmente, para cierta tensión, el motor me está consumiendo una corriente resistivo-inductiva en un ángulo que no va a ser 90 grados, que va a ser un poco menos de 90 grados en un ángulo cualquiera. Ahora, yo tengo que tratar de hacer que la corriente capacitiva, que sí va a ser plena, la corriente capacitiva la vamos a suponer que el capacitor es de muy buena calidad y que por lo tanto su corriente es casi puramente capacitiva, o puramente capacitiva en este caso ideal, y está 90 grados por delante de la tensión. ¿Se acuerdan que lo comentamos cuando vimos fasores? Esta corriente está 90 grados por delante de la tensión, con lo cual la corriente resultante va a subir. ¿Ven? Como la línea punteada va a subir y se va a poner en una posición más cercana a la dirección que lleva la tensión. Si yo consigo hacer que esta corriente capacitiva sea lo suficientemente grande como para que la corriente combinada entre la rama resistivo-inductiva y la rama capacitiva llegue a estar justo en fase con la tensión, es decir, la corriente total y la tensión total vayan en fase, ahí tengo un coseno de phi igual a 1 y es perfecto. En la práctica, generalmente, con tener un coseno phi de 0,96, 0,95, 0,9 si es una instalación chica, pero si es una instalación grande, 0,96, 0,95 de coseno phi, está bien. Tampoco conviene ponerse exactamente en 1 porque cualquier variación me pasaría el coseno de phi a capacitivo, es decir, apago el motor, me queda conectado el capacitor y me voy para el otro lado y estoy desperdiciando potencia en forma capacitiva ahora. Tampoco es conveniente hacer eso, ¿sí? Así que generalmente se recomienda
valores de 0,95, 0,96 o un poquito más, no siempre se recomienda 1. En los ejercicios a veces les vamos a pedir que lo calculen para 1, pero porque los ejercicios muchas veces contienen condiciones ideales y no las que vemos en la práctica. ¿Cuál es el efecto sobre la potencia de esta corrección? Bueno, es fácil ver que la potencia activa, como dijimos, no cambia, porque la potencia activa es el calor, la fuerza y el movimiento que tienen los motores, la velocidad que tienen los motores, se distribuirá en eso. Será el producto fuerza por velocidad de los motores y no va a cambiar, por más que yo le ponga un condensador o 20 condensadores o 500 condensadores, obviamente la velocidad y la fuerza que tiene el motor vienen fijadas por su diseño de fábrica. Entonces P no cambia, pero sí al agregar un capacitor, la aparente va a cambiar de ser grande y de estar en el tamaño correspondiente a Q sub 1, ven acá donde tengo una gran potencia reactiva, me eleva la potencia aparente, le conecto una potencia puramente capacitiva y con eso baja, reduce la potencia reactiva total, insisto, la potencia activa se mantuvo, no hay cambio posible, le agregue los capacitores que le agregue, no hay cambio ni modificación posible en la potencia activa, baja la potencia reactiva, con bajar la potencia reactiva baja también la potencia aparente, que es lo que estábamos buscando hacer. La forma de calcular este cambio en la potencia que uno quiere lograr proviene de este cálculo sencillito en forma trigonométrica que podemos hacer, donde la cantidad de energía reactivo capacitiva que tenemos, de potencia reactivo capacitiva que tenemos que agregar, o sea, qué potencia tenemos que pedir el capacitor, va a ser el producto de la potencia activa por la diferencia entre las tangentes inicial y final. Y la forma de calcular la capacidad involucrada es la que surge de despejar de la fórmula de reactancia el capacitor necesario. En definitiva, y es importante, podemos entender al factor de potencia como una cerveza, en la cual tiene una parte de espuma que viene incorporada necesariamente y que es la que por ahí le da algo más de sabor o de disfrute a la cerveza, pero que es una parte que me cobran y no existe porque es solamente, principalmente gas distribuido dentro de la masa líquida, y a mí lo que me interesa es la masa líquida de cerveza que yo puedo tomar. Si bien es una comparación jocosa, no deja de ser una comparación bastante cierta. Si yo tuviera que la mitad de mi cerveza es espuma y la otra mitad es líquido, diría que me están estafando, y sin embargo muchas veces acepto tener cosenos de phi de 0,06, 0,7, que justamente son los que producirían una condición como esa, ¿no? Y no protesto ante eso. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se mide la potencia y para eso vamos a describir muy somera y brevemente cómo funcionan los wattímetros o batímetros en español, que son los aparatos que miden la potencia. Los más viejos y que ahora han caído muy en desuso son obviamente los indicadores de aguja, ¿sí? Los wattímetros de aguja que tienen obviamente una bobina voltimétrica y una bobina amperométrica. Con la bobina voltimétrica miden la tensión, con la bobina amperométrica miden la corriente, calculan el coseno de phi, miden en realidad el coseno del ángulo entre tensión y corriente, y con eso me dan una indicación de cuál es la potencia que yo estoy midiendo. Una versión más moderna y actualizada, en este caso del mismo aparato de la izquierda, sería este aparato digital, que generalmente es un registrador, es decir, no solo mide, sino que además guarda en su memoria las cosas que yo estoy midiendo, ¿no? Esto sería un wattímetro de los que hoy en día vemos usualmente, con la posibilidad de conexión directa o con la posibilidad de conexión indirecta,
digamos, sin tomar contacto con la corriente, se lo puede medir por inducción. Eso es lo que hace este aro que tienen las pinzas de color amarillo, y fíjense que volvemos a tener 4. Sin embargo, existe la posibilidad de que si ponemos a un punto común uno de las puntas de la bobina voltimétrica con la punta de la bobina amperométrica, podemos ahorrarnos uno de los bornes de conexión, que es lo que hace, por ejemplo, este watímetro de acá, que tiene 3 bornes de conexión, donde el punto es común. Eso puede verse acá en el esquemita del lado derecho, donde se marcan lo que se llaman o se llamaban originalmente bornes homólogos, que eran los bornes en los cuales la medición era positiva. ¿Por qué? Porque la medición positiva de corriente por la medición positiva de tensión daba una deflexión de la aguja hacia el lado derecho. Si yo conectaba invertido la tensión o la corriente en un aparato de aguja, lo que puede pasar es que el aparato quiera hacer girar la aguja para el lado de afuera, y eso rompe el aparato. Entonces, justamente para eso se marcaban los bornes homólogos, se llaman así, que son aquellos que provocan la deflexión positiva de la aguja, aunque hoy en día, digamos, esto ha caído un poco en desuso, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un calculito de potencia, vamos a ver un ejemplo donde vamos a tener un motor de 5 HP con factor de potencia atrasado, es decir, resistivo inductivo. Atrasado quiere decir resistivo inductivo, o L, a veces puede aparecer acá entre paréntesis, y eficiencia de 92%, está conectado a una fuente de 208 volts 60 Hz. Bueno, dice en principio, establezca el triángulo de potencia para la carga. Siempre lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos al corriente con las unidades. Recuerden, watts, bar y VA, ¿sí? Vamos a usar watts, bar y VA. Son las unidades con las cuales nosotros habitualmente vamos a trabajar. Así que pasamos la potencia activa. Cuando uno habla de un motor de 5 HP, de 2 HP, de 3 HP, esto es potencia mecánica, y la potencia mecánica de salida en el eje. Esa es la potencia que me da el motor. Si yo agarro con la mano el eje, no sería recomendable hacerlo, pero digamos, voy a sentir que arrastra mi mano con una potencia de 5 HP, ¿sí? Eso pasado, simplemente sabemos que cada HP equivale a algo más de digamos, 745 y pico, redondeado, 746 watts, lo pasamos a watts como potencia activa en el eje. Y a eso tenemos que ver que la eficiencia es del 92%, o sea, del 100% de potencia que me dan, yo soy capaz de sacar solamente el 92%, así que este 92% son los 5 HP. Yo le tengo que dar más potencia que esos 5 HP, que son 3730 watts. Así que eléctricamente le doy 4054,35, y él del lado mecánico me saca 3730. ¿En qué pierde la diferencia entre estos dos valores? Bueno, en rozamiento, calentamiento, pérdidas de inercia, lo que sea, ¿sí? Pero la cuestión es que yo siempre, mi potencia eléctrica va a ser mayor que mi potencia mecánica en el eje. Esto es lo que yo por lo menos le tengo que dar al motor activamente. Activamente se lo tengo que dar. Esta es la potencia activa que tiene que aparecer. Debido a que esta es solamente la potencia activa, para la potencia reactiva o para la potencia aparente, tengo que tener en cuenta el factor de potencia. O sea, me dicen que de esta potencia activa es solamente el 0,6% o el 60% de la potencia aparente con la cual yo estoy alimentando el motor. Así que calculo la potencia aparente y la indico como potencia aparente con el ángulo que corresponde, que en este caso es inductivo. Que en este caso es inductivo. Y después, por el triángulo pitagórico, deduzco que la potencia reactiva va a ser de 5405,8 inductivos, obviamente, voltampere reactivos.
Una vez que llegué hasta ahí, ya puedo, teniendo ese P y Q, puedo dibujar mi triángulo de potencias. Y ya tenía calculado como 53,13 mi ángulo, con lo cual el coseno phi es este que está indicado acá, 0,6, etcétera, etcétera. Y ahora puedo determinar el capacitor de factor de potencia que debe colocarse para elevar el factor de potencia a la unidad. ¿Ven? Acá tengo esa cuestión que decíamos de que tomamos la situación ideal, lo vamos a llevar a la unidad. Para llevarlo a la unidad, esta punta que está acá abajo en el triángulo tiene que irse hasta acá arriba del todo, así que mi potencia reactiva a compensar con el capacitor tiene que ser la total. Esta es la total que yo tengo que compensar y que va a ser igual a b al cuadrado sobre xc. ¿Está? Como eso es así, puedo deducir que XC da aproximadamente redondeadamente 8 ohms, con lo cual tengo la reactancia capacitiva que yo necesito colocar en paralelo, pero a mí me piden el capacitor que yo tengo que tener y entonces calculo el capacitor en base a despejar la fórmula de reactancia capacitiva y calculo y me sale que el capacitor es de 0,414 microfaradio, un valor un poco raro, pero bueno, esto no necesariamente tiene por qué ser, es un ejercicio simplemente. Y después vamos a determinar el cambio en la corriente suministrada desde el sistema perdón, no compensado hasta el sistema compensado. Ahí vamos a ver que despejando de nuestra expresión de la potencia aparente, podemos sacar que la potencia, la corriente es, fíjense que acá iba la conjugada, es B por I conjugada, por eso esta tiene 53,13 positivo y esta tiene 53,13 negativo. La corriente está en atraso en un sistema resistivo inductivo. Esta corriente que está acá es la que había con el triángulo de potencias existiendo, con ese triángulo existiendo. Cuando me piden que compense, el triángulo deja de existir y se aplasta en una sola línea recta. Por eso esta corriente, ahora vamos a ver, es la inicial. ¿Qué pasará con la final? Bueno, la final, la aparente y la reactiva son iguales, así que pongo que la aparente es igual a la aparente es igual a la activa, que la aparente es igual a la activa, y si es igual a la activa lleva ángulo cero, de donde la corriente también va a tener ángulo cero, y fíjense que es mucho menor que la corriente anterior. De modo tal que acá tengo calculado como ejemplo todo lo que necesito de mi cálculo de potencia. Así se aplican los cálculos de potencia en un circuito de corriente alterna monofásico. Más adelante vamos a ver cómo se trabajan con circuitos trifásicos y demás, pero por ahora tenemos suficiente. Así que nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.